Pero me dijo suerte chicos. Arrancó todavía. Sí, dale. Bueno, hola, ¿qué tal? Nosotros somos residentes del Hospital San Roque de Gonet de La Plata. Mi nombre es Ana Paula Garay, soy residente de tercero, y Alonso Giselle, que es residente de segundo. Bueno, vamos a mostrarles un caso clínico que llegó a nuestro hospital el 10 de mayo del año pasado. Se trataba de una paciente embarazada con pérdida hemática por genitales externos de comienzo brusco y bueno, ella refirió que hace aproximadamente una hora. Bueno, no refería patologías de base y negó haber mantenido relaciones sexuales recientes. En cuanto a la clínica, se encontraba febril, normotensa, con abdomen blando, dinámica uterina negativa, que significa que no tiene contracciones, tono uterino normal, movimientos fetales positivos y latidos fetales positivos. Estaba cursando con un embarazo de 26 semanas y como característica principal se vio una ventriculomegalia cerebral fetal. La ventriculomegalia cerebral fetal es la dilatación en uno o ambos laterales en cuanto al cerebro del feto, y esto puede tener diferentes problemas a nivel del desarrollo del sistema nervioso central. Bueno, como antecedentes de la madre, se había realizado un control en el primer trimestre en una salita y en el que se vio que presentaba serologías para HIV, Chagas y BDRL, que eran no reactivas, y se obtuvo un resultado para toxo, el cual lo hicieron a partir de la técnica de hemaglutinación indirecta de 1 en 32. El médico en la salita en ese momento tomó a ese título como un corte bajo, por lo tanto lo interpretó como una infección pasada. Cuando entra a nuestro hospital, el laboratorio de guardia que presentó fue en donde se ve que tiene un hematocrito del 30%, una hemoglobina de 10,3, glóbulos blancos de 11.400, una TGO un poquito aumentada, la hemostasia y el sedimento urinario eran normales. Por eso es que se piden las serologías, un urocultivo, el cultivo de gérmenes comunes y un ecocardiograma fetal. En este momento a la madre se le da betametasona en 2 dosis cada 24 horas para asegurar la correcta maduración pulmonar del bebito. El 11 del 5, es decir, al otro día del ingreso, el laboratorio era muy similar al día anterior y las serologías para hepatitis B, el antígeno resultó no reactivo, HIV y BDRL igual, pero el problema que tuvimos fue que reactivo para toxoplasmosis no había en ese momento en el hospital, bueno, por bajo presupuesto, bueno, todo lo que pasa que ya sabemos, así que, bueno, no obtuvimos resultados de esa serología. El 12 del 5, el resultado del ecocardiograma fetal fue normal, el 13 del 5, los cultivos resultaron todos negativos, y por eso el 14 del 5 se le da el alta hospitalaria a la madre y ésta se compromete en realizar los controles adecuados. Y de esta forma, el 1 de julio, vuelve al hospital y el motivo de la consulta era una pérdida de líquido claro por genitales externos de hace 3 horas de evolución, entonces se la interna por este motivo. La clínica era similar a la que consultó el 10 del 5, a febril normotensa, dinámica uterina negativa, y se realizó la prueba de cristalización, la cual resultó positiva. La realizan las ginecólogas esta prueba, en donde se interpreta como que existe una pérdida de líquido amniótico. Y bueno, y el laboratorio que obtuvo ese día era muy similar, no hay cambios en cuanto a los que venía teniendo la paciente. Por eso, bueno, se le solicita nuevamente un urocultivo, un cultivo de gérmenes comunes y la búsqueda de Streptogalactiae, porque ya estaba en el tercer trimestre con 33 semanas de embarazo y una nueva ecografía. Entonces, en esta instancia, ustedes podrían decir qué etiología presenta el cuadro clínico de nuestra paciente. Creo que en la aplicación. Sí, con la aplicación. Se puede tratar de una enfermedad infecciosa, sospecha de enfermedad autoinmune, colestasis gravídica, o no podrían definirlo. Muy bien.
¿Sí? ¿No es lento? ¿Listo? ¿Ya votaron o qué? No, para que ahora echamos un poquito. ¿Eh? Nos bajamos la aplicación. No, yo tampoco, porque pesa mucho y me la Después, ¿qué sigue de esto? Enfermedad infecciosa, y ahora le tengo que contar. Bueno, no me acuerdo. No sé. Como que nos aparece ahí en medio. Ah. Es lindo, ¿no? No sé, no te sentís mal. Sí. Es como cálido, ¿no? Es cálido, claro. Que tenés la luz. No sé, pues yo me formé infecciosa. Sí. ¿Qué digo? ¿Algo? Dale, ahora puedes decir que sí. Poner a la correcta. ¿Y pero por qué enfermedad infecciosa? ¿Por qué? No importa. Ahora lo desarrollo. No, ahora lo desarrollo, sí. Listo, ya ¿Listo? hasta ahora lo puedes decir. Sí. Bueno, la opción que ganó fue la 4, que no podrían definir la etiología. Pero bueno, la correcta era en realidad que es una enfermedad infecciosa. Ahora vamos a desarrollar esto. El 2 de julio obtenemos un nuevo laboratorio de la paciente, en donde bueno, el hematocrito era de 34%, la hemoglobina de 10,9 y bueno, no presentaba alteraciones con respecto a la química. Y ahora sí, obtenemos los resultados de todas las serologías, en donde las serologías para hepatitis B, BDRL y HIV fueron no reactivas, y en este momento sí contábamos con reactivo para toxoplasmosis, en donde se vio que la IgG dio bastante elevada, 1.658 unidades internacionales por mililitro, la IgM dio reactiva y con una avidez que en ese fue débil. Por lo tanto, con estos valores, según el algoritmo que nosotros tenemos, podemos interpretar que se trata de una infección aguda para toxoplasmosis. El 3 del 7, la paciente comienza con contracciones y por eso se realiza el parto. Y el 5 del 7, todos los cultivos cierran como negativos, por lo tanto, se decide darle la alta hospitalaria. Bueno, en cuanto al recién nacido, fue un bebé prematuro de 35 semanas de gestación, con un peso acorde a su edad gestacional, y el embarazo por parte de la paciente siempre fue controlado, pero bueno, por distintas situaciones no se realizó un buen diagnóstico. El parto fue vaginal y la rotura prematura de membrana fue de tiempo prolongado. En cuanto a la clínica del bebé, este presentó ventriculomegalia cerebral, hepatoesplenomegalia y sospecha de sepsis precoz, por lo que se lo trató con ampicilina, gentamicina y eritromicina. El bebé ingresa a la unidad de cuidados intensivos de neonatología para poder realizarle un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Entonces, ese mismo día se le realiza un laboratorio, un medio interno que tiene valores normales, un ionograma también con valores normales, y lo único que se puede observar es un leve aumento de la TGO. Al día siguiente se le realiza un hemograma de control donde se observan plaquetas y glóbulos blancos disminuidos y una bili total aumentada a expensas de bili indirecta. También se piden las serologías para el bebé en este momento. Y otra pregunta que le vamos a hacer es ¿qué serología se piensa encontrar para toxoplasmosis en el bebé? IgG e IgM no reactivas, IgG reactiva e IgM no reactiva, ambas Ig reactivas, o IgG no reactiva e IgM reactiva. No, perfecto. Estamos las dos muy tranquilas por el micrófono. Yo por dentro tengo un poco de nervio.
Pero esta es la pregunta de la de izquierda. Sí. Igual la gente chupa un huevo, mira, nadie vota. No, yo, a vos sí te votaban. Votá, Mer. Votá. La mando al frente. Le ponían el micrófono. Re sonríe ella. Chan, chan. Bueno. Son dos. Bueno, en este caso la opción correcta era la 3, porque la 2 que era... Ah, claro. Estamos en presencia de una toxoplasmosis congénita. Entonces, en este caso, el bebé también va a tener tanto la IgG como la IgM reactivas. Y acá podemos ver que los resultados fueron de IgG altos también, mayores que los de la madre, y la IgM también dio reactiva. Entonces, en este caso, se diagnostica al bebé con toxoplasmosis congénita, con distrés respiratorio y sospecha de sepsis precoz. Y se le indica tratamiento con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. En estas dosis de antibióticos son teratogénicos, por lo que generan alteraciones en el hemograma y hay que controlarlos a través de un hemograma diariamente. Entonces se le hizo al paciente al día siguiente de que se le indica el tratamiento, se le hizo un hemograma de control y se ve que las plaquetas y los blancos están disminuidos y la bilis sigue alterada, por lo que se indica frenar con el tratamiento y realizarle un control diario de hemogramas. Como dije recién, estas dosis de antibióticos son teratogénicas, sin embargo se cree que son los métodos más eficaces para tratar la toxoplasmosis. Si bien no cura la enfermedad, lo que sí genera es que haya una disminución de la reproducción de los taquizoitos, entonces se sugiere dar este tratamiento hasta el año de vida, donde el bebé ya madura su sistema inmune y puede atacar la infección por sí mismo. Esto siempre cuando el recién nacido sea asintomático. En los casos de los recién nacidos asintomáticos se debe confirmar la infección y cuando se confirma por serología, ahí sí se sugiere iniciar el tratamiento. Bueno, entonces, como dije antes, se lo sigue controlando con los hemogramas. El 6 de julio se ve que las plaquetas y los blancos siguen disminuidos y así se va controlando hasta el 12 de julio que se ve un aumento de las plaquetas y los glóbulos blancos. Entonces se decide retomar con el tratamiento antibiótico. El 27 del 7 el hemograma sigue también, por ahí baja un poco el hematocrito, pero las plaquetas y los blancos siguen altos y se decide realizar un fondo de ojo para ver cuáles serán las condiciones clínicas del paciente. Cuando se le va a hacer el fondo de ojo, este no se puede realizar por microftalmia, que es la presencia de un glóbulo ocular disminuido, que esto ya en un paciente con toxoplasma es de muy mal pronóstico. Entonces, como el bebé el 29 de julio sigue con alimentación materna, se decide dar el alta hospitalaria porque ya en la unidad de cuidados intensivos mucho más no se podía hacer. Y bueno, lamentablemente al mes del alta el bebé muere, diagnosticado con hidranencefalia y microftalmia. La hidranencefalia es la presencia de líquido sustituyendo masa cerebral del feto, digamos. Bueno, entonces para refrescar un poquito la teoría de toxoplasmosis, bueno, este parásito fue descubierto en 1908 en un roedor africano en Túnez. En 1923 en Praga se describió el primer caso de corioretinitis toxoplasmósica en una niña recién nacida. En 1948 Sabin y Feldman establecieron el primer método diagnóstico, denominaron prueba de colorante, y en 1970 se pudo establecer el ciclo de vida de este parásito. En cuanto a la epidemiología, es una infección que está distribuida mundialmente. Se estima que más de un tercio de la población se encuentra infectada. La prevalencia aumenta con la edad, pero no se distingue en cuanto a diferencia en el sexo.
Es mayor, se supone, en regiones calientes y húmedas, pero influyen muchísimo las cuestiones socioculturales. Esta infección tiene dos vías de transmisión principales. La primera es por el consumo de carne cruda o mal cocida, agua contaminada, vegetales contaminados con heces de felinos, y la segunda, bueno, es el contacto con los gatos. Se realizó un estudio multicéntrico en varios países a nivel mundial, y lo que se vio es que existe una mayor prevalencia por el consumo de carne cruda y mal cocida y no tanto por el contacto con los gatos, principalmente de mujeres embarazadas. Bueno, en Argentina la prevalencia de esta infección ronda entre el 22 al 55%, pero tampoco hay estadísticas a nivel país que estiman una buena prevalencia. Es por eso que se obtuvieron estas prevalencias en diferentes centros, por ejemplo en la ciudad de Jujuy, que es aproximadamente de un 40% la prevalencia, y en la provincia de Buenos Aires de un 52%. Bueno, esta infección es dada por el Toxoplasma gondii, que es un parásito intracelular obligado del filo Apicomplexa. Bueno, se encuentra en la mucosa intestinal de los hospedadores definitivos, que son los felinos. Los felinos eliminan al parásito en materia fecal en forma de ooquistes, y estos ooquistes evolucionan en el ambiente más o menos en 20 días y se liberan los esporozoitos, que son los que pueden infectar al hombre o a los mamíferos. En la mucosa intestinal de estos hospedadores intermediarios se evolucionan a bradizoitos, y estos penetran la mucosa intestinal y de esta forma se diseminan por vía hematógena a diferentes órganos como cerebro, corazón, pulmón, incluso atraviesan la placenta. La infección también se puede dar por transfusión de sangre o vía transplacentaria. Por eso es súper importante la prevención de esta infección, ya sea en las mujeres embarazadas, o sea, que eviten el consumo de aguas contaminadas, vegetales, traten de consumir vegetales bien lavados, etcétera. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el 90% resultan asintomáticas, y bueno, nosotros lo que queremos destacar es durante la gestación el riesgo de la toxoplasmosis congénita, que es lo que ocurre en el caso clínico que presentamos. Bueno, en cuanto al perfil serológico, tenemos 3 anticuerpos principalmente: la IgG, que aumenta a las 2 semanas después de la infección o del contacto con el parásito. Más o menos al mes, entre el mes y 2 meses tiene el pico máximo, y este se mantiene alto durante toda la vida. Después tenemos la IgM, que también aumenta a las 2 semanas, pero cae más o menos al año, o puede estar un poquito más de un año, pero nunca antes de los 5 meses. Y la IgA, que tiene un comportamiento muy similar al de la IgM. Bueno, por PCR lo que se vio es que se aislaron 3 genotipos de este parásito, y en donde el genotipo 1 y 2 es bastante específico en toxoplasmosis congénita, mientras que el 3 en infección de animales. Bueno, en cuanto a las técnicas diagnósticas, como hablaba recién, los métodos serológicos, la reacción de Sabin-Feldman, la inmunofluorescencia, el ELISA, la prueba de inmunoabsorción y aglutinación, y la prueba de avidez de IgG. El HAI, o hemaglutinación indirecta, que es lo que se utilizó en la salita, que yo les conté del caso clínico, y la toxoplasmina no son recomendables, se utilizan para fines epidemiológicos. El HAI lo que tiene es que puede hacer reacción cruzada con un montón de otros parásitos, y a su vez no detecta anticuerpos en forma temprana. Recién a los 30 días puede llegar a detectar la infección, por lo tanto no tiene buena sensibilidad. Y nosotros en nuestro hospital utilizamos el inmunoensayo quimioluminescente por Architect, y bueno, y como métodos directos, la observación del parásito, o sea, es el método ideal en muestras de líquido cefalorraquídeo, ganglios linfáticos, etcétera. Después, bueno, la PCR, muestras de sangre, y la inoculación en ratones y cultivos celulares, pero bueno, esto es más para investigación. Bueno, acá, como ya dije, queremos que quede este concepto que no se debe utilizar el HAI para el diagnóstico de la toxoplasmosis aguda, más que nada.
y el algoritmo de la mujer embarazada, bueno, se toma la muestra, lo primero que se hace se detecta la IgG, si la IgG me da negativa, bueno, quiere decir que estamos en ausencia de infección y es súper importante las medidas de prevención que hoy conté y el control trimestral hasta el momento del parto. En cambio, si la IgG da positiva, es necesario revisar la IgM, la cual si da negativa, bueno, se trata de una infección pasada, en cambio si es positiva, vamos a tener una probable infección aguda, entonces ahí hay que realizar otros test, como es el caso del test de avidez, hacemos nosotros, en donde si me da una avidez alta, mayor al 50%, quiere decir que la infección es pasada, en cambio si me da una avidez baja, yo no puedo igual confirmar o no puedo decir que el paciente no está cursando una infección aguda. Y el tratamiento en la embarazada, bueno, lo que se vio es que es importante esto de los porcentajes, tanto en el primero, segundo y tercer trimestre se redujo el porcentaje de transmisión uterina del parásito aplicando el tratamiento. Y obviamente se evitan las pérdidas fetales. En el primer trimestre lo que se da es inicia un tratamiento con espiramicina, que es un macrólido que no es teratogénico, por eso se utiliza eso, y después de la semana 14 se debe rotar a pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, que es el tratamiento que explicó Gilla hoy, y en el segundo y tercer trimestre es lo mismo. Pero bueno, el tratamiento entonces tiene como objetivo disminuir la tasa de transmisión materno-fetal y así evitar el daño intraútero. Bueno, en cuanto a la toxoplasmosis congénita, dijimos que es una infección fetal causada por la transmisión placentaria del parásito Toxoplasma gondii y que esta infección se da cuando la primoinfección en la madre se da durante el embarazo. Entonces, la patogénesis de la misma, una vez que la madre se infecta en los meses de gestación, el parásito se disemina hemáticamente y llega a la placenta atravesándola y produciendo la infección fetal. El riesgo de transmisión de la madre al hijo es inversamente proporcional a la edad gestacional. Es decir, que si bien el riesgo de infección es mucho más bajo durante el primer trimestre, el riesgo sobre el feto es mucho mayor, generando generalmente alteraciones del sistema nervioso central. Y, por ejemplo, en el último trimestre, si bien la infección fetal es muy alta, o sea, el parásito, hay altas probabilidades de que el parásito llegue al feto, los daños sobre el mismo son leves. Bueno, en el feto, una vez que el parásito se encuentra en sangre, este tiene predilección por distintos órganos, como pueden ser el cerebro, el corazón o los ojos. Los taquizoitos en sangre llegan a estos órganos y forman quistes de bradisoditos que pueden permanecer latentes por años. Estos quistes en los tejidos generan una necrosis tisular por infarto al existir daño capilar y en el sistema nervioso central producen lesiones en el acueducto de Silvio o en los ventrículos cerebrales que alteran la composición del líquido cefalorraquídeo, aumentando la presión intracraneana y produciendo hidrocefalia. Bueno, esta hidrocefalia es una de las características de la tríada clásica de la toxoplasmosis congénita, junto con las calcificaciones intracraneales que pueden ser diagnosticadas a través de la ecografía fetal y la coriorretinitis. Las calcificaciones intracraneales, la patogénesis vendría a ser al igual que la hidrocefalia, cuando el quiste genera el daño, la necrosis tisular, esta parte de los tejidos puede ser reemplazada o por líquido o por acumulaciones de calcio que formarían las calcificaciones. Si bien esta triada es clásica de la toxoplasmosis congénita, igualmente hay que descartar otras TORCH porque también estas manifestaciones son inespecíficas. Entonces, si bien con la toxo podemos encontrar esta triada clásica de Sabin, la enfermedad tiene distintas manifestaciones clínicas, pudiéndose nombrar la enfermedad neonatal, que son estos casos donde el bebé ya nace con manifestaciones clínicas evidentes, con alteraciones neurológicas como hidrocefalia o microoftalmia. Después hay otra presentación, que es la enfermedad que se manifiesta en los primeros meses de vida, que puede ser que se manifieste tarde o que directamente la enfermedad se diagnostique tarde también.
Otra manifestación es la enfermedad que se manifiesta tarde en la vida, pero ya en niños mayores de 8 o 9 años, donde se empiezan a notar las alteraciones del sistema nervioso central o del aparato psicomotor en la escuela más que nada, donde el nene tiene que prestar atención o tiene que fijar la vista, y ahí se ven los casos de corioretinitis o de problemas auditivos. Y después una infección asintomática, que esto no sería una manifestación de la toxocongénita, sino directamente como cualquier tipo de infección, que es lo que nombró Ani hoy, que generalmente cursa asintomáticamente la enfermedad. Bueno, y sea cual sea el tipo de manifestación clínica, la importancia de recibir un tratamiento a tiempo, porque se pueden evitar secuelas y alteraciones en el sistema nervioso central. En nuestro caso, el recién nacido presentó microcefalia y hidroanencefalia, que son alteraciones del sistema nervioso central, corioretinitis y hepatomegalia, que son alteraciones organoespecíficas que se cree que se deben a la presencia de los quistes, y ictericia prolongada. Entonces se lo diagnostica al mismo con enfermedad grave generalizada con desórdenes neurológicos. Esto es un simple el algoritmo diagnóstico en el recién nacido. Bueno, saber que si ya nace con los síntomas y la clínica típica de la toxo, se le tiene que dar el tratamiento inmediatamente, y en los casos de los bebés asintomáticos donde se sospecha la toxocongénita, hay que realizar una ecografía cerebral, un examen ocular y una serología en el recién nacido. Y acá viene la respuesta a la pregunta que hicimos hoy, que en caso de que de toxocongénita, las IgG y las IgM van a dar positivas, pero en caso de que la IgG dé negativa y se siga sospechando, lo que hay que hacer es seguir al bebé hasta el año de vida, porque sabemos que las IgG atraviesan la placenta, entonces tendríamos que ver un aumento o una seroconversión de las mismas. Bueno, entonces para resumir, nuestro caso es el caso de una toxocongénita adquirida en el primer trimestre que no resulta en aborto fetal. Esto también, no sé si lo dije, pero generalmente cuando la infección se da en el primer trimestre, lo más común es que naturalmente, o sea, que haya un aborto espontáneo. En este caso no ocurrió. El recién nacido sí nace con sintomatología típica de toxo grave. El embarazo siempre fue controlado por la madre, pero bueno, hubieron resultados mal interpretados por parte del médico de la salita, y acá por ahí marcar la importancia de la comunicación del hospital con las distintas salitas, saber qué salitas están a cargo en cada región, como para por ahí asesorar en estos temas. Y bueno, y saber que si se hubiese diagnosticado a tiempo y se hubiese tratado eficazmente, la infección podría no haber llegado al feto. Entonces, bueno, concluyendo, saber que en este caso se realizó el HAI para el control de toxoplasmosis en el embarazo, que no está recomendado, y justo cuando la paciente va a realizarse el segundo control trimestral en nuestro hospital, no teníamos los insumos necesarios. Entonces acá también le queremos mostrar un trabajo que presentamos en las jornadas bioquímicas de la provincia el año pasado, donde hicimos un análisis del gasto inadecuado de las solicitudes de toxoplasmosis en el servicio de ginecología de nuestro hospital. Analizamos los pedidos inadecuados durante un año, definimos pedido inadecuado al pedido de toxoplasmosis cuando la madre ya era considerada inmune, es decir, cuando ya tenía una IgG positiva y una IgM negativa. Y bueno, y esto lleva a un gasto innecesario en los recursos, porque si uno no tiene en cuenta, nosotros generalmente en nuestro hospital lo que podemos llegar a hacer con las madres internadas es fijarnos que si ya tenemos un resultado de IgG, no volver a alargarle toda la serología. Pero bueno, los pacientes ambulatorios se nos pasan, y bueno, y tuvimos un gasto del 11% de solicitudes inadecuadas. Entonces pasa esto, que cuando uno tiene que hacer un diagnóstico certero y rápido para realizar un tratamiento eficaz, uno no tiene los insumos. Bueno, eso. Gracias.